Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos ahora sí a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento. Gracias por acompañarnos a toda la gente, al equipo de trabajo, por supuesto, en este 11 de septiembre, día importante para la política paraguaya. Vamos a hablar del aniversario del Partido Colorado, pero además muchos temas en la agenda, no solamente local. Sí, señor, también a nivel internacional. Ya enseguida vamos a estar hablando también del caso Hernán Rivas, cuál es la mirada un poco que se tiene en torno a las decisiones que se ha tomado cuando él ha sido parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero además de eso, no solo a nivel local, decías, Diego, porque hoy se ha conocido finalmente una decisión a nivel judicial en el Brasil verdaderamente trascendente. Corroborar lo que la justicia da la sensación, cree ya hoy, Sí, que Hernán Rivas no es abogado. sí. Esa es La presunción fuerte. la presunción fuerte. Hasta ahora le cubre la presunción de inocencia. Pero ya cómo se está moviendo la cosa, ya la sensación que nadie ya cree en ese título. Sí. Nadie se acuerda en la facultad, Fer. Y él tampoco recuerda a ningún compañero. Él también tampoco, y no tiene foto. Las pocas veces que ha accedido a hablar sobre el tema, lo ha hecho de una manera sumamente improvisada. Totalmente. Al momento de escucharlo. Él no sabe defender los argumentos, no sabe, ni siquiera recuerda el nombre de algún profesor, de algún compañero, alguna Hay una materia. historia, ¿verdad? De Muy cursos. muy improvisada las defensas, por Sí. sobre todo que él ha ejercido. Si ya es grave mentir en cuanto a un título, ¿te Sí. imaginas que esta persona terminó estando siendo juez de jueces, como se dice? Eso es aún más grave. Eso es un escándalo. Porque él se ha encargado de votar para que la gente dimensione, pero ¿qué es lo que es el jurado de enjuiciamiento? Te dirá aquellas personas que por ahí poco ha escuchado sobre esa institución. Es el órgano extrapoder que termina decidiendo si es que puede o no, en este caso, echar a jueces, Y fiscales. a fiscales. Sí. Y hace mucho que varios jueces, algunos fiscales también, muchos de ellos con terribles antecedentes, hay que decir, Sí. muchos jueces que no son cero santos, venían diciendo que el jurado se utilizaba como un garrote para la gente y que era un lugar de presión política y que era un lugar de donde se buscaba sacar partido para ciertas personas. Y esto es la verdad que va a ser un golpe muy grande para la institución en sí del jurado. Así que es un tema súper importante y es un gran desafío para la justicia paraguaya este caso también. Así es, señor. Queremos compartir algunas entrevistas que ha logrado nuestro compañero Rodrigo ya a nivel legislativo, porque esto sigue dando de qué hablar. Conforme pasan los días, este tema no baja en cuanto a intensidad. El supuesto título falso de abogado que ha utilizado por años el senador Hernán Rivas. Este señor nunca pasó por una facultad de Derecho. Y en esas condiciones, él le dice a sus colegas, tanto acá de la Cámara de Diputados en su momento, como en la Cámara de Senadores, porque por ambas cámaras él fue designado miembro del jurado de enjuiciamiento. En la institución que juzga jueces y fiscales, o sea, es una locura una persona sin título que jamás ha leído seguramente que ni la Constitución Nacional, fue en representación de ambas cámaras del Congreso a formar parte de esta institución, a tomar decisiones, las cuales son totalmente nulas del momento que él no tiene título. En este caso yo considero que corresponde la pérdida de investidura. ¿Por qué? Porque Hernán Rivas le miente tanto en su momento a la Cámara de Diputados como luego a la Cámara de Senadores, diciéndole yo soy abogado y tengo las condiciones para ir al jurado de enjuiciamiento. Eso es uso indebido de influencia. Esto no puede ser permitido. Recordando casos del periodo anterior donde senadores, pero por muchísimo menos, fueron destituidos, pero ni siquiera la gravedad, porque esto involucra en la gravedad a la institucionalidad de dos poderes, de un órgano extrapoder que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados y de un poder del Estado, la Cámara de Senadores actualmente y en su momento la Cámara de Diputados. El Partido Colorado defiende y garantiza la independencia de los poderes, no utilizar la mayoría para avasallar tanto al Consejo de la Magistratura, al jurado de enjuiciamiento y llevar como presidente de la máxima institución del jurado de enjuiciamiento a una persona con un título falso llamado Hernán David Rivas, que avergüenza todos los días a nuestro partido, que creo que debería tomar la decisión de dar un paso al costado para no avergonzar
al Partido Colorado. Bueno, es nuestro tema de la tarde. Sí, porque aparte de haberle retirado en este caso la matrícula de abogado, haber suspendido su matrícula que lo avala como abogado, ahora se habla de su permanencia o no en la Cámara de Senadores mismo. Asimismo, por lo que podría ser influencia que decía muy bien también Rocío Vallejo. Así que está el tema para charlarlo en esta tarde-noche. Así es, por eso queremos ya saludar a nuestro invitado que nos acompaña aquí en piso. También tenemos contactos vía Zoom que ya vamos a hacer y saludar por sobre todo en unos minutitos, pero queremos darle la bienvenida a, en este caso, Robert Marcial González, el expresidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Al contrario, gracias a usted por la invitación, Fernanda, Diego, a la audiencia. Gracias, doctor, por hablarnos. Le buscamos muchos adjetivos, doctora, esto. ¿Puede hacernos tu relato del caso Hernán Rivas para que todos entendamos lo que es el jurado y lo que podría significar si realmente es lo que creo todo el mundo ya piensa a esta altura de la vida, ¿verdad? Que no es abogado Rivas? Sí, a ver, yo creo que tenemos que alejarnos un poquito más del cuadro para mirarlo en perspectiva inclusive, porque todo lo que tiene que ver con los efectos nocivos que se pueden dar al interior del jurado de enjuiciamiento son apenas algunas de las consecuencias de esta situación absolutamente inaceptable, irregular, nefasta, nociva, que socava los cimientos mismos de la democracia. Y en ese contexto, este es un tema que puede abordarse desde muchas perspectivas, pero particularmente desde lo jurídico y desde lo político. Nosotros vivimos en un contexto constitucional, una democracia adjetivada como constitucional. Y eso, el adjetivo constitucional no es un mero ornamento decorativo, digamos, sino que apunta a establecer un modelo de convivencia basado en valores y basado en principios. Es decir, la democracia no se reduce a un simple método aritmético de toma de decisiones y tampoco se reduce simplemente al gobierno que toma decisiones por mayoría, sino que queremos que entre todos establezcamos un marco que nos permita una convivencia, insisto, basado en valores. ¿Y qué es lo que proyecta el caso Hernán Rivas? Que la clase dirigente, que este grupo de poder en particular, le tiene sin cuidado todo lo que tiene que ver con la construcción de la comunidad basada en valores. Es decir, personas sin escrúpulos, personas que minimizan toda la gravedad de este tipo de asuntos, personas que proyectan un mensaje que directamente atenta contra el esfuerzo y contra la oportunidad que necesitan los jóvenes para salir adelante. Este es un mensaje pernicioso que instaló en el seno del Parlamento y en la cabeza de uno de los órganos de extrapoder más sensible para la democracia a un rufián, a una persona que nos tomó del pelo, pero naturalmente como monigote, como payasito de feria del grupo de poder, para proyectar un mensaje clarísimo de desprecio hacia todo lo que tiene que ver con la construcción de la institucionalidad republicana, con la institucionalidad democrática. Institucionalidad republicana que tiene que tener cierto piso de decoro y de decencia que no depende de resoluciones judiciales para que se activen. Dependen exclusivamente de hábitos, ya no digo lo virtuoso porque sería exagerar un poco, sino que simplemente una suerte de ética mínima que le obliga a los partidos políticos, porque ese es uno de sus roles, a establecer filtros para que aquellos que aspiran a representar a la ciudadanía puedan, cuanto más no sea cumplir ese piso básico de decencia mínima que se necesita. Bueno, el caso Hernán Rivas representa todo un modelo de acción política, toda una forma de ejercer el poder que muestra claramente prepotencia, autoritarismo, un desprecio absoluto hacia, repito, valores que tienen que ver con la construcción de una sociedad mejor. Esfuerzo, sacrificio, transparencia, honestidad. Y bueno, hay una serie de cuestiones que naturalmente tienen que ponerse sobre el tapete, porque este señor es apenas la punta de un ovillo que probablemente nos conduzca a situaciones mucho más dramáticas que tienen que ver con el negociado de las universidades, con estructuras políticas y económicas enquistadas en modelos de universidad que están solamente, no solo para recaudar, sino para precisamente alentar este tipo de prácticas. Así que la situación es grave por donde se mire. Y vamos a hablar un poco de las consecuencias también, que se especula mucho con eso, doctor. Te queríamos preguntar jurídicamente qué podría pasar si se comprueba este extremo, que es un poco el juego que se hace,
pero también queremos hablar de la institución en sí, ¿verdad? Claro. El jurado, que tan herido sale de todo esto. En un ratito, doctor, te consultamos de vuelta. Sí, porque queremos saludar, ya nos acompaña vía Zoom también el senador Derlis Maidana. Él está dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cómo le va, senador? Gracias por atendernos. Muy buenas noches para Diego, Fernanda y para toda la audiencia, para el doctor, el otro panelista. No sé si me escuchan bien. Sí. Estamos para evacuar cualquier consulta. Está herido. Gracias por atendernos, senador. Felicidades también por el Día del Partido Colorado, el aniversario. Quería consultar, doctor, ¿está herido el jurado? ¿Cuál es su impresión sobre esta situación que parece ya no tener demasiadas dudas? Bueno, nosotros tenemos que esperar que en un sistema democrático, como decía el doctor, en un sistema democrático y republicano, que la institución que dirime los litigios, como es el Poder Judicial, se expida en forma definitiva con relación al título universitario del colega Hernán Rivas. Hasta ahora vimos una situación administrativa por parte de la Suprema Corte en el cual le quita la matrícula al senador. Entonces debemos esperar una decisión definitiva de la justicia, basado también, por supuesto, en los informes que el MEC puede obrar en la materia. Ya en la época de diputado y también ahora en el presente periodo legislativo, el MEC, ya sea con el ministro Peta, y me acuerdo en este periodo ya con el entonces viceministro Mora, Federico Mora, habían manifestado de que el título cumple con todas las formalidades requeridas. Y creo que el jurado de enjuiciamiento de magistrados deberá analizar esta situación solo cuando, en un hipotético caso, el Poder Judicial diga realmente el título del señor Rivas es falso. Entonces, allí, por supuesto, el jurado de enjuiciamiento en plenaria deberá abordar este tema, analizar todos los fallos del cual él fue partícipe, las mayorías necesarias, porque a veces en el jurado se necesitan, o sea, en todos los casos, 5 votos coincidentes para aplicar una sanción o para tomar una decisión definitiva, si su voto era ajustado o no. O sea, son miles de cuestiones, pero lo que tenemos que aguardar en definitiva es la decisión del Poder Judicial. Por mucho menos expulsaron a otros legisladores, era lo que decía la diputada Rocío Vallejos. ¿Cree que su colega también tiene que salir del Senado? Bueno, por eso te digo, hasta ahora lo que hay es una decisión administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Lo que debe determinar es el Poder Judicial, ¿sí? Para no alargar mucho esta cuestión, para determinar si es o no falso el título del colega Hernán Rivas. Y si es falso, tanto el Senado como el jurado de enjuiciamiento de magistrados naturalmente deberán analizar esta situación y qué camino a seguir. Pero en otros casos en donde el senador o la... O sea, en este caso, porque no hay una decisión definitiva sobre el título en cuestión. Otros legisladores que no eran del sector oficialista han salido y han sido echados sin una condena firme, apenas con una causa abierta en la Fiscalía. Sí, en el caso nuestro tenemos el caso de la ex colega Katia González, es el único caso que se dio en este periodo legislativo y que en su momento hemos argumentado los principios en el cual se sustentaba la expulsión de la senadora. Pero en este caso es una decisión administrativa de la Corte y nosotros, cuando haya una decisión jurisdiccional sobre la validez o no del título, naturalmente se deben activar las otras instancias como ser el Senado de la Nación y por supuesto el jurado de enjuiciamiento de magistrados. No hay doble vara, ¿te parece, senador, en este caso? Disculpame que te tutee, ¿no hay doble vara atendiendo lo que decía Fernanda? Bueno, y siempre va a estar previsto eso, se va a generar algún tipo de suspicacias, cualquier cuestión relativa a un senador también, en este caso del oficialismo colorado.
pero si el MEC, vuelvo a repetir, ya sea Eduardo Peta o Federico Mora o Luis Ramírez en este periodo, han hablado en varias oportunidades que el título es legal, que tiene todas las formalidades. Entonces, ahora mismo no hay no está subsumido en ninguna conducta antijurídica la actuación del diputado y hoy senador Rivas. Senador, te queremos pedir un segundito, por favor, de tu tiempo para seguir charlando de esto, Fer. Sí, también aquí con el doctor González. Tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema. Ya volvemos. Realmente que nos toca en la jornada de hoy con varias hipótesis de lo que podría pasar en base a lo que se cree, sí, lo que se sospecha en este momento, que Rivas no tiene título. Aquí estamos viendo de fondo en nuestras pantallas un documento que data ya de años atrás, presentado por un grupo de abogados. Ahí estamos viendo entre ellos el doctor Robert Marcial González, que nos está acompañando aquí en piso como invitado. Este documento, abogado, ¿de qué año es? Esto es de octubre del 2023, hace casi 2 años. Bueno, a ver, lo primero, a mí me gustaría felicitar la labor que está realizando el Ministerio Público, es decir, de realmente enfrentar las muchas presiones que claramente reciben, ejercitar un poco el coraje republicano que se necesita de la magistratura comprometida para que se pueda verdaderamente perseguir los hechos punibles que son que trascienden la esfera privada. Sí. Y bueno, y en este documento hace un par de años un grupo de colegas consideramos que había que poner a conocimiento de la Corte Suprema la situación irregular de manera oficial. ¿Unidos por qué? Porque son nombres muy notables. No, nada, fue iniciativa particular de abogados preocupados por la situación y naturalmente deseosos de que la Corte tome su rol protagónico en este tipo de situaciones. Entonces hace 2 años le dijimos, por favor, ocúpense, para hablar en términos sencillos. ¿Investiguen el legajo? Investiguen el legajo, anulen la concesión irregular de esa matrícula y manden un mensaje republicano, porque la justicia necesita proyectar confianza y necesita cuidar su capital institucional. Y estas son las situaciones que le permiten a cualquier juez, pero ni hablar a una corte, que además es suprema, mostrar de qué lado se acuesta. Entonces hace 2 años hicimos este planteo. Y si hoy la Corte está actuando, ¿qué significa? Significa que hace 2 años podía haber actuado. Entonces, si bien se celebra que hoy hayan tenido el valor de animarse a proyectar un mensaje positivo, ya podían haberlo hecho hace 2 años. Claro. Viendo nomás esto, porque uno puede decir, bueno, pero ahí hay abogados que abiertamente comulgan con ideas de la oposición. Hace unos años, y más o menos en esta misma época, si no recuerdo mal, el propio Enrique Baqueta era el que salía también a hablar sobre este tema del caso Hernán Rivas. Sí, yo creo que esta es una situación que va muchísimo más allá de del corazoncito partidario, claro, o de los intereses que legítimamente cada uno pueda defender. Esta situación es nefasta por donde se lo mire porque, repito, proyecta un mensaje que va contra toda forma de esfuerzo y de compromiso genuino que los jóvenes puedan recibir como para proyectarse y ser gente de bien el día de mañana. Claro. Socava los cimientos de cualquier institucionalidad republicana. Y el jurado, porque a veces eso nos pasa a lo mejor lo que nos estamos en el mundo jurídico, pero el jurado es muy importante, digamos, para lo que es la justicia en Paraguay. No es cualquier institución. No es cualquier institución. A ver, desde el punto de vista ahí yo le doy la razón al senador en el sentido que desde el jurado sí es necesariamente están condicionados a que esto se convierta en sentencia firme como para que ellos puedan revisar las actuaciones donde intervino el señor Rivas. Pero dicho eso, desde todas las instituciones, ni hablar los poderes públicos, tienen un perfil jurídico-político, es decir, se pueden tomar medidas jurídicas que en alguna medida dependen y están condicionadas a los resultados que lleguen de los expedientes, de las investigaciones puntuales, pero también se pueden y se deben tomar medidas políticas correctivas. Dentro de las muchas maneras de aproximarse a situaciones como esta, normalmente quienes protegen y apañan a personajes inescrupulosos como Hernán Rivas
optan por la medida de aproximación más conservadora. Vamos a esperar, vamos a guardar, esto es formal, se requirieron, pedimos los informes, etcétera. Pero hay formas legítimas dentro de la democracia constitucional de aproximarse con criterios un poquito más firmes, con criterios que apunten a la ciudadanía, que le den la espalda a estas personas que, si bien se mira, nos generan el hecho consumado de manera irregular y después dicen vamos a esperar lo que dice la justicia, con lo cual el hecho consumado se mantiene. Y existen herramientas en muchísimos niveles que permiten atacar esos hechos irregulares sin estar esperando que la justicia se pronuncie. ¿Qué, por ejemplo, doctor? ¿Cuál es Bueno, lo primero es entender que el juego de presunción de inocencia que utilizan como escudo y como caballo de Troya las personas sin escrúpulos para proteger a los chanchos de su chiquero. La presunción es de culpabilidad, el Estado es de inocencia. Son cosas distintas que tenemos que saber administrar como ciudadanos, porque todos los ciudadanos, por el hecho de nacer en una república, nacemos libres. Destruir nuestro estado de inocencia requiere de que el poder público, concretamente el poder judicial, se esmere a través de una investigación de la cual tenemos que participar y tenemos que poder defendernos para destruir nuestro estado de inocencia. Pero si alguien nos está investigando es porque se presume nuestra culpabilidad. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta concreta, se analizan cuáles son los elementos que sostienen esa persecución, el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para determinar si hay o no elementos que ameriten tomar decisiones políticas. La pérdida de investidura es una de ellas naturalmente, lo que hizo la Corte ahora en alguna medida suspendiendo la matrícula también. Sí. La Corte en esta línea de aproximación conservadora o un poco más robusta podría haber directamente anulado la concesión de esa matrícula que no depende de certificados ni de nada, sino que la Corte lo que hace es habilitar para el ejercicio de la profesión en función a muchos estándares. Uno de ellos es el certificado, pero otro tiene que ver con la regularidad. La Corte permanentemente está suspendiendo abogados. Así es que aquí de vuelta la decisión parece bastante, si bien sirve, proyecta un mensaje, es la más tibia dentro de las medidas que se puedan tomar. O sea, la presunción de inocencia hay que leer de cierta manera también cuando haya hechos políticos. En cualquier situación, en rigor, ¿verdad? Pero si se tratan de cuestiones que afectan el núcleo duro de la democracia, como en este caso un parlamentario siendo nombrado por sus pares para presidir el jurado de enjuiciamiento, desde ahí estar sancionando magistrados, estamos hablando de un acto de lesa institucionalidad. Si esto cae en manos de personas sin escrúpulos. Sí. Así es que, digamos, a mayor afectación democrática debería haber una reacción más robusta de parte de todos los poderes públicos involucrados, no solamente de la Corte, no solamente de la Fiscalía. Lo que hacen quienes esperan pronunciamiento de sentencia firme es meter la basura bajo la alfombra para seguir protegiendo a aquellos que claramente han, cuanto menos, traicionado las reglas de juego. El senador Derlis Maidana, seguramente ahí está todavía escuchando lo que dice aquí también el doctor Robert Marcial González, senador. Teniendo en cuenta esto que él decía, hay un ropaje de impunidad o de esconder todo esto bajo la alfombra, ver cómo avanza a poco nada más y no hacer nada mientras tanto, porque es grave eventualmente y de confirmarse lo que pudo haber ocurrido con decisiones que tomaron en el jurado. No, por supuesto que es grave, ¿verdad? El hecho investigado, pero cuando la institución encargada de la materia reitera en sendas oportunidades de que, en este caso, ese documento, como es el título, se ajusta a las formalidades, bueno, no podemos hacer absolutamente nada hasta que eso sea dejado sin efecto judicialmente en un hecho controvertido. Entonces, no es que estamos apañando. Si el Poder Judicial hiciese o dictase una sentencia donde dice efectivamente el título es falso y allí nosotros como Senado o como jurado no actuamos conforme a lo que ya juzgó el órgano natural como es el Poder Judicial, allí por supuesto entramos en desacato, en graves omisiones y por supuesto también en una grave lesión al sistema democrático, al sistema republicano. Pero en estos momentos están actuando las instituciones y creo que ni el senador, ni los colegas, el poder legislativo en general, ni mucho menos el poder ejecutivo, están interfiriendo en la investigación realizada por el Poder Judicial, ni en las medidas administrativas tomadas por la Corte Suprema de Justicia.
De confirmarse que el título del senador Rivas es falso, ¿qué debe hacer el jurado respecto a esas decisiones que se han tomado cuando él ha sido miembro, cuando ha presidido incluso ese órgano? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la mirada? ¿Revisar solamente algunos casos? ¿Aguardar alguna acción de parte de eventualmente algún magistrado que se haya visto afectado por su decisión o por su voto? Y creo, ¿verdad? Es futurología eso, pero ver un poco las acciones de los afectados por esas resoluciones y en segundo lugar, como dije hace rato, las mayorías. Porque en un voto de un miembro del jurado, cuando hay luego 7 ya en el mismo sentido, y ya es a partir de 5 votos coincidentes ya se toma una decisión definitiva, entonces no interfiere mucho, pero cuando su voto es fundamental para lograr, por ejemplo, 5 votos para condenar a un magistrado a la destitución o a la suspensión, por supuesto que es un tema absolutamente mucho más delicado. Pero en todos estos casos nos estamos anticipando a lo que puede decidir el Poder Judicial. ¿Y aquí el abogado? Sí, a ver, de vuelta, quiero disentir respetuosamente con el senador porque esa aproximación, que si bien es válida, es nuevamente la manera más conservadora, más reaccionaria de aproximarse a conflictos que trascienden largamente lo que es la situación personal de este correligionario que integra la cúpula de poder. Y en ese contexto, vale recordar que en la democracia constitucional existen muchos mecanismos de control. Están los controles institucionalizados, los controles internos y también están los controles externos. Claramente los controles institucionalizados, los internos, no funcionan bien en las democracias de baja intensidad, entre otras cosas porque personas como Hernán Rivas son las que tienen a su cargo la activación de esos controles. Uno de los controles es el jurado de enjuiciamiento, controlo la disciplina de los jueces y de los fiscales. Entonces, si personas como esas dependemos de personas como esas para activar los controles internos, eso es como pedirle peras al olmo. Entonces lo ideal pasa por activar los controles externos. Y esos controles externos han sido activados en este caso concreto. Medios de prensa, reacción ciudadana, comunicado de los gremios, una serie de factores que permitieron la activación de los controles externos. Y en ese contexto, yo no puedo ser más papista que el Papa ni quiero ser la medida de la dignidad de nadie, pero los controles externos que están ausentes hasta este momento están dados por la apatía absoluta de los jueces, por ejemplo, de los jueces agremiados, de las asociaciones de jueces y de magistrados que toleran este tipo de situaciones que son absolutamente inaceptables. ¿Y por qué toleran? Es decir, ¿por qué no ejercen su dignidad? ¿Por qué no salen a defender la institucionalidad? ¿Por qué no defienden la independencia que tanto pregonan y que es un valor tan sensible? Y el otro control externo que no está funcionando es la de los buenos políticos, en este caso concreto de los buenos colorados, que llama poderosamente la atención que hay excelentes profesionales y personas en general en todos los niveles en el Partido Colorado que permiten que dirigentes sin escrúpulos como los que hoy están apañando al senador Hernán Rivas permitan esta situación cuando que podría ser una brillante oportunidad para generar recambios, por ejemplo. Por supuesto, y esto se puede hacer sin necesidad de esperar un solo papel del Poder Judicial. Compromiso, voluntad política. Para ir cerrando también con el senador, ¿algo más que quiera agregar, senador? A ver, Derlis Maidana, ¿nos escucha todavía? ¿O se nos fue el senador? El audio. Está con el audio. Sí. Senador, adelante, por favor. Para agradecerles el espacio, por supuesto que estamos atentos a lo que se decida. Y está bien respeto al colega por los controles internos, los controles externos, pero también con este sistema de las listas desbloqueadas, listas cerradas, desbloqueadas, naturalmente están también los ciudadanos que dan su voto de confianza primero al partido y luego a cada uno de los integrantes, por ejemplo, del Senado. Entonces, creo que la ciudadanía también se expidió en su momento, pero si el Poder Judicial dice lo contrario, nosotros prometemos actuar con celeridad tanto dentro del Senado como del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque esta es una situación también que
incluye a muchos otros aspectos de la sociedad, médicos, abogados y de otras profesiones. Habían estas famosas universidades de garage que expedían títulos sin las debidas formalidades, o sea que el problema es bastante complejo, pero desde la clase política, por supuesto que no hay una omisión, sino simplemente esperamos que se agote la instancia, y desde ya les agradezco también el espacio. Gracias, senador, muy amable. Vamos cerrando nosotros. Sí, señor. Gracias, abogado. Por favor, si hay 30 segundos, también es importante, en aras nomás de hacer un poco de pedagogía ciudadana, de vuelta, el senador cierra escudándose en la mirada más conservadora que puede darse al tema. El senador ha sido electo. Eso se llama legitimidad de origen, que nadie cuestiona y nadie discute. Pero en democracia importa más la legitimidad de ejercicio, no solo la de origen. Y en el ejercicio es donde se presentan los cuestionamientos y donde se puede, repito, sin esperar ni un solo pronunciamiento judicial, activar los controles externos para irradiar a este quiste, a este tumor que está enquistado dentro de la democracia constitucional, ni más ni menos que en el seno del Parlamento. Además, si la gente que lo votó hoy en día se siente defraudada porque votó a alguien que se mostró como una cosa y que no era, más vale que se tienen que activar todos los protocolos. Y se viene abajo el castillo también, ¿verdad? Lastimosamente no podemos nuevamente cargarle la culpa al ciudadano. Ustedes luego le votaron y por eso va a permanecer per secula seculorum ahí en el mismo lugar. O sea, no. Aparte va a ser unas mentiras. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Nos seguimos con puntos de vista. ¿Qué tal estás para una corrida? Y esta corrida es imperdible porque aparte es ahí en los lugares que da gusto, ¿verdad? Sí, por el